Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva entrevista del Centro de Estudios del Desarrollo, en este ciclo de conversaciones que estamos haciendo con distintas personas importantes del quehacer político nacional y de la sociedad chilena. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a entrevistar a don Eduardo Palma, quien es un cientista político destacado, un conocedor de la historia política de Chile y de nuestro país, que además fue presidente del Centro de Estudios del Desarrollo de nuestra casa hace ya algunos años, y quien ha sido una generosidad tremenda para compartir especialmente con las nuevas generaciones, que nos ha entregado un gran legado y un gran trabajo junto en torno a la formación política de jóvenes profesionales. Le quiero agradecer a don Eduardo por esta entrevista, por la posibilidad de acompañarnos hoy día, de estar en su casa en esta conversación, y también para realizar esta entrevista me acompaña Jorge Espinosa, quien es abogado y uno de los directores del Centro de Estudios del Desarrollo, con quien hemos tomado esta iniciativa de poder conversar precisamente con don Eduardo Palma acá en su casa. Así que muchas gracias. Te agradezco tus palabras, pero son excesivamente generosas. Yo lo único que he hecho es cumplir con mis deberes mínimos. Por eso fundamos el CET con Gabriel Valdés en su época. Su libro Revista, Política y Espíritu y su época, la verdad es que hace un recorrido desde lo que fueron los diálogos, los artículos de la revista Política y Espíritu, hace un recorrido maravilloso por la historia política de Chile. Y por eso creemos que es tan importante poder conversar o partir esta entrevista conversando precisamente sobre algunos capítulos de ese gran trabajo que usted realizó. Una de las cosas que marca el recorrido de la revista Política y Espíritu son las ideas humanistas cristianas en torno a la defensa de la democracia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto que esto tuvo para la generación de jóvenes políticos de la década del 40, 50 y 60? El descubrimiento que la democracia tiene orígenes comunitarios y cristianos es un descubrimiento sensacional. Y yo creo que lo que esos jóvenes descubrieron en la marcha política de la Falange especialmente fue eso, de que la democracia merece ser vivida, defendida, consolidada y ampliada. Yo alcancé a conocer a la generación intermedia, porque yo era un niño todavía, pero ellos estaban muy impresionados por el valor que había significado en tu época Garretón, Frei, Leighton, y posteriormente Tomás Reyes, Elwin, Gabriel Valdés, o sea, la capacidad para enfrentar el problema democrático y además sin caer nunca, como lo señalo claramente a través del libro ese, en un anticomunismo estéril, porque Frei decía con razón que a veces peor que el comunismo es el anticomunismo. Y en realidad lo que quiere decir eso es que a la Falange le tocó vivir una época de un anticomunismo terrible. Si en alguna parte había un candidato falangista que iba en una lista con un comunista, era un escándalo mundial, que tiene que ver con la herencia franquista que había en la sociedad chilena. Me voy a explicar un poco más. El hecho que en España se hubiera vivido una cruel persecución a la Iglesia Católica por parte de la extrema izquierda, especialmente en Barcelona y Madrid, donde se mataron a muchos sacerdotes y religiosas. Cuando volvió este efecto, cuando llegó a Chile, se convirtió en algo muy reaccionario. Tanto que hubo dos clubes deportivos distintos, el Iberia, que era de los españoles democráticos, y el Santiago Nacional, que era el equipo de los franquistas, porque no podían convivir juntos. Uno de los problemas que más retrasó el crecimiento de la Falange y su consolidación fue exactamente el problema del franquismo, que es muy difícil medirlo, pero ejerció una influencia enorme, porque ser falangista era ser amigo de los que habían matado sacerdotes. Entonces, el nombre de la Falange está muy mal puesto, además, porque yo no soy de los que creo que todo lo que uno alaba o adhiere en su vida está bien hecho. Los que le colocaron Falange a la Falange se equivocaron, usaron un nombre equivocado, porque la Falange tenía que ver con la Falange española, que era muy distinto a lo que era la Falange chilena.
La falange chilena era un proceso de promoción nacional de un nuevo desarrollo. Y así fue surgiendo. Después de eso viene todo un proceso de construcción, de institucionalización de las ideas políticas, que en su primer momento es la Falange Nacional. ¿Cómo ese proceso tan largo, tan complejo, efectivamente logra convocar una generación de jóvenes en torno a ideas políticas que había que salir a defenderlas, por cierto, en un contexto político global muy, muy complejo? ¿Cómo se vive ese proceso? Bueno, fue largo y muy difícil, porque por la presencia de este franquismo invisible en la sociedad chilena. Los falangistas eran vistos como grandes traidores a la fe católica, porque eran amigos, o se decía que eran amigos, porque en realidad no eran amigos tampoco, de los que habían matado sacerdotes y religiosos en Francia, en España. Esto era muy difícil. El cardenal Caro, que probablemente tenía una gran conexión espiritual con los falangistas jóvenes, porque sabía el valor que tenían. Los había visto a Frei en Iquique, cuando él fue director del Tarapacá, había visto a Garretón. Es decir, los conocí y tenía respeto por ellos, sabía que era un esfuerzo popular del que tenemos. Sin embargo, el cardenal Caro estaba rodeado de gente que le decía, pero ¿cómo puede saludar a usted a estos tipos que son amigos de los que mataron a los sacerdotes y a las religiosas en Barcelona, en Madrid y en Valencia? Eso demoró mucho. Ahora, la pregunta tuya apunta a otra cosa que yo creo que logré explicar un poco en el libro. La Falange logró convertir la democracia en un gran valor. ¿Cómo? A través de los esfuerzos personales. Puedes tirar dos tipos de esfuerzos. Uno, el de Jorge Roger y la ley y la cédula única. La cédula única cambió la historia política del país. Hoy día uno se da cuenta. Uno puede tener hoy día muchas suspicacias con muchas cosas. Pero lo que salva a Chile, en definitiva hasta ahora, es el escrutinio electoral masivo y hecho ante todo el país. Eso ha permitido que mucha gente viva la democracia de una manera directa, como apoderado, como miembro de una mesa, como observador de una mesa. Eso se inició con la reforma electoral de Roger, que se inició mucho antes y que fue aprobada al final del gobierno de Ibáñez. Eso hasta ahora constituye un foco de luz muy poderoso hacia la democracia. La gente sabe cómo es, la gente sabe lo que es una elección, la ha visto, ha participado, y eso ayuda muchísimo a que la gente comprenda el sentido de la democracia. Y la segunda cosa tiene que ver con un esfuerzo que yo lo centraría en dos personas básicamente, en Jaime Castillo y Mañé, que salieron a combatir las dictaduras latinoamericanas, las de Trujillo, Somoza, todas las dictaduras. Muchas de ellas se presentaban con candidaturas de dictaduras católicas, aunque hoy día suena como una ironía cruel, pero era así. Entonces, separar la fe católica o la fe cristiana de esas dictaduras horrorosas, como era la de Trujillo, por ejemplo, fue una tarea de mucho tiempo, que requirió una consolidación espiritual muy larga. El mundo caminó hacia eso y eso facilitó las cosas, pero no fue fácil. Ahora, voy a contar una anécdota. De mi época, uno de los grandes dirigentes fue Marco Antonio Roca. Estábamos en el primer año de la Escuela de Derecho y íbamos caminando por la calle, por el Parque Bustamante. Hacía como 3 meses que habíamos entrado a clase. La política era un tema que había que entrarlo con mucho cuidado. Entonces, pero él me dijo, ¿qué ideas políticas tienes tú? Dije, mira, yo soy falangista. Mi padre fue falangista y yo he heredado esa tradición. Ah, me dijo, en mi pueblo, Los Andes, el boticario es falangista, el Vicente Aguirre. Yo los conozco poco, me dijo, porque son muy pocos los falangistas, sí, claro, son pocos. Pero tengo gran respeto por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo compro los libros de la Editorial del Pacífico y ellos son siempre libros contra las dictaduras. Ahí me di cuenta que se había abierto una brecha que los jóvenes en el país empezaban a valorar.
la editorial había publicado libros contra Trujillo, contra Somoza, y bueno, y apoyó a Fidel Castro en su primera etapa también. En su primera etapa de liberador histórico y democrático de Cuba, la editorial estuvo con él. Y más aún, viajaron a Cuba Mañé, Castillo y otros más. Fue solo cuando el viraje de Fidel Castro fue completo y se transformó en un agente soviético que se rompió con Fidel Castro. Otra vertiente importante de la falange, que después se transformó en la democracia cristiana, por supuesto, es la raíz cristiana, católica, ¿verdad? O sea, todos estos jóvenes fundadores y después las generaciones que inmediatamente que vinieron, estaban muy vinculadas al quehacer de la Iglesia Católica a través de la Acción Católica y de otras participación de jóvenes dentro de la Iglesia. Y dentro del rol, ¿no es cierto?, de la Iglesia, fue central para la falange el recoger la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Doctrina que existía desde el Papa León XIII, pero que todavía no había sido acogida ni aceptada por la mayoría del clero, ni menos por los feligreses, ¿verdad? Y sin embargo la falange toma eso como una base fundamental para el desarrollo de sus ideas políticas. Dentro del tema católico, cristiano, está muy vinculado el tema del mundo popular, ¿ya? Y en especial del mundo sindical, ¿ya? Y la falange siempre se declaró como un movimiento nacional y popular, ¿ya? ¿Usted nos podría contar algo respecto de esa relación de la falange con el mundo sindical? Había en el mundo cristiano de la época gente que decía que no había que ir a la CUT, porque la CUT estaba manejada por los comunistas, cosa que era cierta, y que eran partidarios de un sindicalismo, yo lo diría, a la europea de la época. ¿Por qué digo a la europea? Porque en Francia, en Holanda, pero especialmente en Bélgica, se había logrado una sociedad que los técnicos llaman consociativa, en que son las ideas sociales, religiosas y políticas van ligadas en sociedades completas. En Bélgica, la gente nacía en una mutual cristiana, se casaba en una mutual cristiana, estudiaba en una universidad católica y seguía. O sea, prácticamente eran mundos paralelos, que fue producto probablemente de que en la primera época industrial el conflicto cristiano-socialista fue muy duro. Y entonces esta fue una manera como de civilizar el conflicto. Yo creo que había gente en Chile que decía, pero ¿cómo vamos a ir a la CUT? Si la CUT la manejamos los comunistas, es como una locura. Sin embargo, gente como Castillo dijo, no, si lo que tenemos que hacer nosotros no es ir a la CUT porque sí, tenemos que democratizar la CUT. Democratizar la CUT es lograr un padrón que termine las consignas políticas de clase o ideológicas que impiden que un falangista, o sea, un social cristiano, pueda estar ahí, como es transformar la lucha de clase en el componente único de la sociedad. Ese era uno de los elementos. Pero sobre todo impedir las maquinarias comunistas que usa la CUT para fines de política nacional o internacional. No fue fácil eso, porque había gente muy valiosa que decía, no, hagamos sindicatos de origen cristiano, juntemos a los cristianos en distintos lados y vamos armando entonces un mundo paralelo a la CUT. A mí me tocó ver ese conflicto, yo era prácticamente todavía un adolescente, pero fuimos viendo, porque esto fue muy paralelo al movimiento juvenil. Es que yo estaba en la FECH, fui secretario general de la FECH y me tocó conocer mucho a los dirigentes sindicales. La tesis de Castillo se fue imponiendo poco a poco y lograron dar avances muy importantes. En un momento determinado, creo que en 1960, le dijeron a los falangistas y a los... Ustedes tienen que tener en el tercer congreso de la CUT que viene,
creo que era en el año 62 el Congreso, por lo menos 400 delegados. Era la tarea que les impone el partido a ustedes. Bueno, lograron 518. Y además lograron una representación sindical elegida democráticamente en sindicatos como Mademsa, Textiles, o sea, en sindicatos obreros de gran tradición antigua, que se suponía que la tradición obrera era lejos de una idea social cristiana. No fue así. Y de ahí surgió un tipo como Manuel Bustos, que tenía un papel histórico en el país, porque Bustos creo que fue dirigente de una textil. No me refiero solo al carbón y al cobre, porque en el carbón evidentemente era muy difícil competir con los comunistas porque eran dueños del sindicato. Ni en el cobre, porque los dirigentes del cobre eran casi la aristocracia obrera, con los ingresos que recibía cada cual eran muy altos, entonces naturalmente era también difícil ser. Hubo dirigentes del cobre falangistas, pero no era la mayoría. Ahora, todo esto significó que paulatinamente la gente llegó a comprender, pero ya estamos en el año 64 o 65, se podía ganar democráticamente un sindicato, y que no era obligación que fuera comunista el presidente del sindicato. Había otro componente a favor de la unidad que era muy importante, que los comunistas usaban, pero con razón. Chile tenía una inflación endémica de 40 o 50 años. Entonces el sindicalismo era muy reivindicativo, porque cada año la gente perdía parte de sus ingresos con la carrera entre los sueldos y la escalera de la inflación era más rápida de la inflación. Por lo tanto, había que unificar a los sindicatos para lograr reivindicaciones que permitieran compensar eso favorecía mucho la unidad sindical, porque un sindicalismo debilitado es un sindicalismo muerto. Esto ayudó a la unidad y permitió que finalmente la CUT no fuera un lugar ajeno. Estoy hablando ya del gobierno Frey, estoy hablando de los años 60, donde prácticamente se podía ser dirigente sindical, social cristiano, y sí, con naturalidad, sin que fuera algo horroroso ni extraño. En la elaboración del programa, la construcción del programa de gobierno de Frei Montalva en la elección del 64, como bien usted señalaba, es fruto de un largo proceso de maduración de ideas políticas. Fue un largo proceso que propone una revolución en libertad, la marcha de la patria joven, con todo esto que significaba de convocar muchos jóvenes profesionales, cuadros técnicos de primer nivel para un programa de gobierno. A su juicio, ¿qué permite que un proyecto de estas características triunfe en un contexto nacional y global muy complejo como era la Guerra Fría? Había que ser muy valiente precisamente para proponer ideas como esa. ¿Y qué elementos cree usted que permitieron que un proyecto político de esas características obtuviera un buen resultado? Un colega, amigo, compañero de la Universidad de Lovaina, Juan Orellana Peralta, que ha sido vicerrector de la Católica de Valparaíso, después director de Sociología de la Universidad de Valparaíso, hizo su tesis sobre la Revolución en Libertad, que yo siempre lo encuentro el libro clave de la cuestión, porque explicita dos cosas que son muy propias de la Revolución en Libertad: participación y modernización. Ahora, la Revolución en Libertad fue muy chilena. Frei atraía a todos los chilenos que querían hacer un nuevo país a partir de lo que era el país. Desde Raúl Mata, Sergio Livington, gente muy variada, porque en definitiva le decía, construyamos de nuevo, y de ahí surgió la idea de la patria joven. Hacer la misma patria, pero hacerla joven. Esperar que la transformación juvenil lograra que el país fuera de nuevo un país joven, un país que estaba adormecido. Don Jorge Alessandri había sido un buen gobernante, un hombre austero, digno, pero un país muerto prácticamente, como esfuerzo. Entonces Frei lo que suscitó con el programa, la transformación del programa, la construcción y el gobierno mismo, fue atraer a gente muy distinta a lo que habían sido los falangistas hasta ese momento, para decirles, hagamos una patria nueva, un país nuevo.
en todo orden de cosas, que es cosa que incluso se mantiene hasta hoy, en el deporte, en la gastronomía, en todas las disciplinas humanas en que podamos demostrar que podemos rehacernos de nuevo. Si Frei viviera hoy día, estaría muy dedicado a la gastronomía. Diría que tenemos que ser la mejor gastronomía de América. Tenemos que competir con los peruanos. Hacer la mejor... Claro, porque de eso se trataba. Raúl Mata era el primer locutor de América Latina, pero vivía en España. Había que transformar la televisión, la radiodifusión, todas las cosas. Y ahí por eso se contaba con gente tan valiosa como Bañado, el gran locutor de la Revolución en Libertad. Había un llamado a la gente, hagamos de nuevo este país. Después, este país fue grande en la época entre Portales y Manuel Montt. Fue un país gigantesco en el siglo XIX, para los país pobre, una colonia la peor de América Latina de los españoles. Y logró ser un país muy importante. Logró con ese vuelo mantenerse hasta el final del siglo XIX, pese a los conflictos internos, hasta la guerra civil del 91. Pues quizás el último grito de del gran Chile es el de Balmaceda, el último gran chileno, digamos. A eso llamaba Frei y su generación. Hagamos de nuevo un país de gente que cambie todos los rubros de Chile, su naturaleza, su historia, toda la historia del país. Y de ahí surgió la Revolución de Libertad y lo que siguió, que dura hasta hoy. Los pocos tipos que hoy día se declaran demócratas cristianos son gente que viene de esa época y que entiende muy bien lo que es ser demócrata cristiano en un ambiente distinto. Leyendo su libro de Política y Espíritu, uno le impresiona la profundidad del debate intelectual que llevaba la revista. Es muy interesante cómo se discutían ideas profundas de democracia, de igualdad, de personalismo, de justicia social, en fin. Y uno de los aspectos que a mí me llama la atención es la vinculación que tenía el movimiento, el falangismo, en esa época, con el mundo de la cultura. ¿Ah? Y en especial en su libro se recalca esa relación que tenían algunos personeros y la idea falangista de la época con personajes tan importantes como Gabriela Mistral. ¿Usted podría contarnos un poco eso? Yo creo que eso es vital. Y eso fue un descubrimiento afortunado de Eduardo Frei, porque redactó su libro Política y Espíritu, que era probablemente un gran esfuerzo intelectual. Él había hecho ya, siendo periodista en Iquique, donde había viajado a hacer pero era un pobre muchacho, pobre en sentido material. Escribió El Chile desconocido, después escribió Forma y sentido de una política. Pero en Política y Espíritu puso como quien dice todo su esfuerzo por lograr un libro que explicara la relación que hay espiritual, la relación verdadera que hay entre la política y las ideas espirituales. Ese esfuerzo coincidió con una venida a Chile muy breve de la Mistral. La Mistral vino muy poco a Chile después de tu viaje a México. Y ahí alguien le dijo, hay un joven aquí interesante que quizás sería bueno que tú hablaras con él, se llama Eduardo Frei. Perfecto, y la Mistral habló con Eduardo Frei. Y Frei, probablemente diríamos hoy día patudamente por su época, le dijo, yo esto es lo que tengo escrito, ¿usted podría hacerme el prólogo? Y la Mistral le dijo, sí, yo le hago el prólogo. Y la Mistral hizo el prólogo a la Política de Espíritu. Y el prólogo a la Política de Espíritu es muy de la Mistral porque la Mistral habla maravillas del libro, pero no deja de criticar a Frei también. ¿Y en qué lo critica? Le dice que respecto a la condición de la mujer el libro está atrasado. Cosa que me pareció a mí propio de la Mistral, de una envergadura y una categoría moral espiritual enorme. Esto produjo una relación con la Mistral que siguió con la revista. Cuando se fundó la revista en el año 45, la Mistral fue invitada a escribir, lo cual era ya
el colmo de la patudez, como diríamos hoy día. Porque la Mistral era premio Nobel de literatura en esa época ya. Y la Mistral mandó varios artículos en los primeros números, todos muy profundos y muy serios, pero que ayudaron a producir una relación con ella muy, muy profunda. Porque la Mistral se daba cuenta que estos jóvenes sabía criticarlos y sabía ubicarlos donde estaban y los límites que tenían, pero eran probablemente como una gran reserva espiritual de la nación. Y por eso surgió esa relación con la Mistral, que se duró hasta tu muerte. Ahí yo me hice mistralista, leyendo eso. Y además me casé con una serenense. Entonces ya mi relación con la Mistral fue mucho más profunda. Pero es interesante cómo ella analizaba las ideas social cristianas y las hacía suyas y las mejoraba y hacía propuestas muy interesantes de cómo había que crear este nuevo movimiento político, ¿no? La Mistral es inagotable en materia de que lo que escribió, porque cada día surge alguien que dice, yo tengo 50 cartas de la Mistral o 100. En algunos artículos que envió el Mercurio, en algún momento habló de un cristianismo social, que decía que cuando ella venía a Chile lo que más le molestaba es el cristianismo reaccionario. Claro, porque ella lo había visto hasta en su tierra, lo que es el cristianismo conservador, que es un falso cristianismo finalmente. Ella quería un cristianismo verdadero. Y por eso también ella conoció a Maritain, al cual le dedicó uno de sus poemas que se llama Lámparas de la Catedral. Al conocer a Maritain ella lo leyó y se dio cuenta que era un tipo, un monstruo de una influencia. Yo creo que Maritain salvó a la Falange de muchas consideraciones, porque enseñó a pensar a todos ellos. Maritain fue muy decisivo en la formación de los falangistas. Una de las características que uno pudiera identificar en el movimiento de los falangistas en Chile, junto con toda la defensa de la democracia que hemos conversado ya en esta entrevista, dice relación con el espíritu de diálogo, con el espíritu de conversación, de encontrar ideas y de respetar ideas distintas en eso. En un momento muy duro para nuestra democracia, la dictadura militar, el mundo demócrata cristiano y la renovación socialista, junto a otros partidos por cierto, articulan la oposición a la dictadura, una oposición democrática. Esto permitió junto a la movilización social una salida a la dictadura también. ¿Cómo se construye esa confianza entre culturas políticas muy distintas, que antes del golpe militar, por cierto, no existía, pero que existió una madurez de nuestra clase política, nuestra dirigencia política, para volver a reencontrarse y a construir esa confianza política que permitió algo tan importante como lo he señalado, que es la salida a la dictadura? Aquí hay dos personajes clave. Uno Jaime Castillo y otro Gabriel Valdés. Jaime Castillo conocía muy bien a Eugenio González, el gran pensador socialista chileno, pero sabía que Eugenio González era un pensador socialista democrático y lo había demostrado en el Senado, en sus discursos históricos. Él lo había conocido en la facultad de la Chile, lo que hoy día es el campo Gómez Milla. Eugenio González era un gran humanista que fue rector de la Universidad de Chile. Castillo era amigo personal de él y se sentía muy influido por él también. Y Valdés, que había sido un joven amigo de Leyton, como niño prácticamente seguía a Leyton, tenía también una muy poderosa influencia de su madre, que le decía, busquemos en el cristianismo la fuente. Valdés escribió su tesis de abogado como los orígenes democráticos, los orígenes cristianos de la democracia. O sea, Valdés sabía que en el terreno democrático lo cristiano era significativo y muy importante. Y por eso él, cuando llegó a hacerse cargo del partido, que le costó muchísimo, porque era visto como voy a usar las palabras de la época, un pije pituco de otra época, o sea, despreciativo de la gente que venía a la diplomacia,
fue uno horadando esos prejuicios y juntando a la gente. Valdés fue el gran organizador de la Alianza por la Alianza Democrática, y después de todos de los conglomerados que permitieron lograr la democracia. Quiero advertir que cuando hablo bien de Castillo no estoy diciendo, ni de Valdés, no estoy diciendo ninguna palabra de omisión de Belwin, porque Elwin es otra contrafigura muy importante. Elwin representa como la firmeza de los principios. Elwin, cuando uno lo lee ahora, las cosas que escribía sobre el gobierno de Allende, se da cuenta que el tipo no les aguantaba una porque es un demócrata él. Y por eso también fue tan importante, y por eso tiene monumento en la Plaza Bulnes hoy día, merecido. Don Eduardo, y en ese contexto están nombrados tres figuras muy importantes. ¿Qué elementos dificultaban y cuáles facilitaron mucho este espacio de diálogo, la generación de este diálogo con una derecha también que existía, algunos nombres importantes, que permitieron precisamente ir concentrando ese espacio de diálogo, y en eso el CED, el Centro de Estudio del Desarrollo, jugó un rol importante precisamente en aglutinar, en juntar distintas personas? ¿Qué fue lo más complejo y qué circunstancias facilitaron precisamente esos momentos, la creación de la Alianza Democrática, estos espacios de encuentro previos al plebiscito del 88? Voy a decir algo que puede ser un poco agresivo. La gran dificultad de esa época y que dura hasta hoy, yo creo, es que la derecha cayó en una tentación antidemocrática con Pinochet y la mantuvo mucho tiempo. Hasta hoy de pronto aparecen cosas raras sobre ese modo. Cosas como las declaraciones, algunas de la alcaldesa de Providencia y otras de... Pero no quiero entrar en la política actual porque me sería mareando y echar a perder todo. Pero también estuvieron muy metidos en el gobierno de Pinochet. Fueron muy adherentes a Pinochet. No solo por culpa de ellos, sino que por culpa, yo creo, también de lo que fue el gobierno de Allende, que fue un gobierno muy, muy loco con respecto a la democracia. Loco en el sentido de que hoy día cuando se escribe sobre Allende, hablan de que era comportamentalizado. Claro, era muy comportamentalizado. Allende tenía una relación con Coloma, otra con Frei, otra relación con los radicales, otra con los comunistas, otra con su hija Tati, que estaba casada con un guerrillero cubano. Entonces, pero se puede compartimentalizar tanto la vida política, es muy difícil. O sea, Allende fue un gran táctico, el mayor táctico que había en Chile. Pero cuando uno es gran táctico deja de ser estratega. Y la estrategia de Allende llevaba a una cosa terrible, al suicidio de Allende. Y eso la derecha lo sintió como propio. Y nunca se liberó del pinochetismo verdadero. Eso hacía muy complejo el diálogo. Hay gente más democrática en la derecha, hay mucha, pero están ligados a una cosa muy complicada. En esta época. Antes no. La derecha de los 40, de los 50, era una derecha democrática. Bueno, don Jorge Alessandri, por empezar, don Jorge Alessandri fue un gran gobernante democrático. Yo no tengo la menor dificultad para referirme a él como un gran gobernante democrático, con el cual yo podía discrepar en materia económico-social, y discrepaba, pero primero que tenía algo que en Chile se desapareció para siempre, era de una austeridad, de un sentido del pundonor frente a los bienes del Estado enorme. Hoy día cuando se descubre la riqueza de don Jorge Alessandri, no tiene no tiene nada. Cuando lo han ido a ver de herencia no tiene nada de nada. Era un pobre completo, que vivía en un departamento que se suponía muy bueno, en la calle Philip. Pero era un departamento que tenía hasta un ruido molesto que no lo dejaba dormir. Entonces, de esa derecha democrática pasamos a una derecha democrática que fue provocada y que al final dejó de ser democrática en buena base, a una derecha muy comprometida con el pinochetismo.
No sé si soy justo, pero es yo lo veo. Tampoco pretendo ser justo, pretendo decir lo que yo creo. Don Eduardo, nosotros en el CED creemos y estamos convencidos que una de las funciones importantes de la democracia es trabajar para disminuir la desigualdad que existe. ¿Ah? Creemos que la desigualdad como ha estado y como están los días, en la medida que no se resuelve o que no se ataca, genera elementos tan perniciosos como, por ejemplo, los populismos, que sobre la base de una falsa búsqueda de la desigualdad o eliminación de la desigualdad, inventan regímenes más autoritarios o enfocan la desigualdad en aspectos diferentes a lo que creemos nosotros que es central, que sigue siendo un elemento cultural, pero también económico. ¿Qué puede decirnos usted respecto de ese tema? Puedo decir que estoy completamente de acuerdo. O sea, la democracia no subsiste con la desigualdad extrema. La democracia permite mantener un cierto grado de desigualdad. O sea, no, el ideal democrático no es la igualación de todos los seres humanos. La igualdad es así, es imposible. Pero mantener las diferencias de ingreso, de vida, como los que hay en la sociedad chilena, es muy complicado para la democracia. Y siempre van a surgir respuestas desde el otro lado que aumentan la polarización, que producen rebeliones, insurgencias. Da mucha pena que mucha gente demócrata de derecha no se dé cuenta que si las diferencias de ingresos son 100-1, 200-1, es muy difícil con la convivencia. La historia del país es una historia casi de perseguir una vida más en común. Pero la derecha siempre huyó de eso. La derecha vivía en Ñuñoa, pero encontró que había que irse al golf para no estar con los demás. Después del golf decidió irse a Las Condes, y de Las Condes a unos barrios especiales, y ahora cada vez va más arriba en la cordillera, porque no quiere convivir. Y no quiere convivir porque, como dijo la Adela Cortina, le tienen odio a los pobres. El pobre es una cosa, produce una especie de fobia. Entonces, la democracia es muy difícil mantenerla así. Yo creo que no tengo la solución para ese problema, porque creo que hay que construir una democracia con libertades públicas, lo que se llama una democracia liberal, en la cual caben los conservadores y son indispensables. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre un poseedor de mucho o un poseedor de poco? Es ahí el asunto se me crea muy problemático y no tengo solución para ese problema. Para ser honesto, porque los que creen que tienen solución para todo no me gustan. La desigualdad tiene múltiples dimensiones y muchas de ellas dicen relación con problemas muy, muy complejos de resolver. Y usted señalaba anteriormente que no le creía a nadie que ofrecía recetas rápidas, recetas fáciles. Pero hoy en Latinoamérica especialmente vivimos en un contexto donde pareciera ser que algunos candidatos venden recetas fáciles que terminan transformándose finalmente en autoritarismo. Estamos viendo un contexto latinoamericano muy complejo. ¿Cómo mira usted precisamente ese decaimiento, ese declive de la confianza en la democracia finalmente, en las instituciones democráticas? Evidentemente cualquier modelo de democracia supone instituciones políticas fuertes, instituciones políticas en las que exista confianza por parte de la ciudadanía hacia ellas. ¿Cómo mira ese contexto hoy día para seguir manteniendo y defendiendo la democracia? Hace algún tiempo me recomendaron que lo mejor para olvidarse de las enfermedades era tener una preocupación intelectual. Entonces yo he hecho caso a los consejos médicos y sigo escribiendo. Y empecé a escribir un libro que no sabía dónde iba a terminar, que es un libro pequeño, al lado del mamotreto ese terrible de la revista Política y Espíritu. Este va a ser un libro de 150 páginas a lo más, que le puse relatos democráticos, usando la expresión de la Gabriela Mistral sobre los relatos, que atiende a lo siguiente, parte de la consideración que tú has hecho. La democracia está desvencijada, amenazada, y Chile está amenazado también de no tener democracia. A mi gusto sería la mayor tragedia que
que podría pasarle a las hijas, a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos los que siguen después de uno, que hubiera un país sin democracia. Entonces mis recados están destinados a decir, pongan atención en los problemas de la democracia. Y ahí he encontrado algunos problemas que son muy complicados. Primero que todo, la democracia contemporánea tiene dos fuentes de legitimidad: la elección y el concurso, como dice alguien, que yo cito muy fluidamente. La democracia contemporánea exige que haya tribunales humanos de categoría para la imparcialidad. Que haya gente que diga, como es el Banco Central, no hagan esto porque hay inflación. Esto puede provocar inflación, y la inflación es mala para la democracia. Y varios otros, a veces la cosa no funciona porque no son demócratas los que lo reciben. El esfuerzo que se hizo con respecto a los pueblos originarios, a la Comisión esta de los pueblos originarios, fue muy mal recibido, lo cual es grave, porque si hay un esfuerzo que hacer es ponernos de acuerdo de cómo no somos todos chilenos, cómo somos todos conciudadanos. Hay otro en que la dificultad puede ser menor. Hay un consejo fiscal de CF no sé cuánto, que tiene que ver con la fiscalidad, o sea, con el grado de endeudamiento del Estado, con la posibilidad, el valor de las monedas, etc. Ahí han habido consejos que el propio ministro de Hacienda, que es un gran demócrata a mi gusto, encontró que era injusto como lo trataban, lo cual puede ser cierto, pero él no rechazó el informe, porque hubo gente que rechazó el informe de la comisión que dirigía Huanchumilla y Lavander y Moreno, que era un esfuerzo de juntar a gente muy distinta para decir qué solución final tenemos para el problema originario, pero especialmente al pueblo mapuche. Yo creo que esto se conquista con el diálogo, se conquista con la persuasión. La autoridad es persuasión, es lograr convencer a la gente de que lo que uno hace hay que tener paciencia. Vamos a ser derrotados muchas veces por la intransigencia. Hay algunos que esperan que todo se resuelva rápidamente. En América Latina las soluciones rápidas han sido espantosamente malas. El chavismo llevó a la dictadura actual de Venezuela. ¿Por qué? Porque el chavismo era precipitado, era desordenado, pretendía cosas buenas, pero la hizo de mala manera. Entonces, hay que saber que defender la democracia, la del futuro especialmente, supone un discernimiento constante con todo lo que pasa. Saber valorar cada una de las situaciones. Y ahí ustedes en el set actual tienen una tremenda tarea, porque hay que estar recogiendo opiniones, juntando a la gente para que dialogue, que la gente se sienta ciudadanos de una misma patria y que sepan cuál es la razón que puede tener el otro. Nosotros, la democracia nuestra es pluralista. Nosotros nunca hemos creído en la democracia monista, que es la democracia en la cual alguien cree que las tiene todas, las sabe todas y las tiene todas consigo. Yo creo realmente, después de pasar por muchas etapas en mi vida, que yo no tengo toda la verdad, que hay otros que tienen verdades que yo debo contar con ellas. Y una cosa como el CET puede ser muy útil para hacer dialogar a los que piensan distinto. Y en la época nuestra generación era una generación que se movía en un momento político y social muy complejo para Chile, ¿no es cierto? Además de la falta de democracia, las condiciones materiales eran bastante pobres, la falta de libertad, la falta de opinión, el miedo era un tema recurrente, y le agrego a eso que en nuestra generación probablemente éramos pocos los que realmente creíamos en la democracia. Yo diría que la inmensa mayoría, tanto de un sector como en otro, ¿no es cierto?, no estaban convencidos de la democracia. Hoy día estamos viviendo un mundo bastante diferente, yo creo que... pero sin embargo, y esto es importante, como generación teníamos esperanza de que podíamos cambiarlo.
y que estábamos disponibles para trabajar en eso y que teníamos que hacer algo para hacerlo. Eso era un poco, o sea, había esa situación era movilizadora para nuestro objetivo. Hoy día, al revés, ¿no es cierto? Yo diría que las condiciones, o sea, la democracia es un dato que siempre hay que estar preocupado para evitar que se pierda, pero es un dato que son muy pocos se atreverían a decir públicamente que no creen en ella. Las condiciones materiales son mucho mejores, las posibilidades de desarrollo son mayores, y sin embargo hay elementos hoy día, la seguridad una de ellas, pero sobre todo la falta de esperanza, ¿ah? Hace que los jóvenes estén bastante escépticos, y yo lo diría que están bastante tristes también. ¿Qué le podría decir usted con toda su experiencia, toda su trayectoria a esos jóvenes? Vamos a entregar a la generación que sigue un país triste en que la gente perdió la esperanza. Es una tragedia, es como el ideal del infierno, porque la democracia es la síntesis humanista de todos los periodos. La democracia, el libro de la democracia viene desde pre-griego, los griegos, Aristóteles, la Iglesia Católica, Santo Tomás, la Iglesia Católica antidemocrática también en algunas etapas. En fin, el hilo de la democracia es muy antiguo y mantenerlo y defenderlo para el futuro es una cuestión fundamental. Si los hijos nuestros y nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos no viven, les hemos entregado el peor de los mundos. O sea, han heredado lo peor. Porque han perdido la esperanza. La esperanza es la única cosa que no se puede perder. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo, enseña la teología católica. Porque perder la esperanza es perder como toda ilusión humana. Yo creo que hay que convencer a los jóvenes con todo esfuerzo, uno por uno, diciéndoles el valor enorme de la democracia, que vienen hacia atrás y hacia adelante. Que no atiendan a los matones de la época, a los que quieren solucionar todo en un día, que ordenan cerrar esto, sellar lo otro. No voy a nombrar por qué entrar en la política, que yo no quiero hacerlo. Los matones de nuestra época son los peores, porque son simplistas, arrogantes, absurdos, negativos. Hay que convencer a los jóvenes de que el único tesoro que pueden heredar verdaderamente es una democracia en el futuro. Don Eduardo, la verdad es que esta ha sido una maravillosa conversación, como muchas que hemos tenido. Yo tengo el privilegio de conocerla a usted hace muchos años, y como señalaba en la introducción de esta entrevista, usted ha sido de una generosidad tremenda, precisamente con el apoyo a la formación de jóvenes. Lo ha sido para muchas generaciones, y aprovecho de transmitirle el agradecimiento de muchos de quienes formamos parte de esos círculos de conversación, de lectura que formamos al alero de usted, don Eduardo. Partimos esta entrevista hablando de su libro Revista Política y Espíritu y su época, y concluimos precisamente esbozando algunas de las cosas que van a venir en su nuevo libro, Recados Democráticos. Le agradezco enormemente esta conversación, esos recados democráticos que sin duda los vamos a esperar con mucha ansiedad para poder conversarlos de nuevo en otro espacio, en otra conversación que podamos tener con usted, y muchas gracias por habernos acogido en este espacio. Bueno, gracias a ti. La única promesa que yo te hago es que los recados no son tan lateros como el otro libro, es una cosa mucho más chica. Gracias. Gracias a usted, don Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas.